Muy buenos días, mi nombre es Tani Yulisa Condori Gordillo. Mi nombre es Toilán Choquehuanca Chandia. Mi nombre es Jocelyn María Estefanica Buenahuiza. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Actualmente cursamos el 7º semestre. El día de hoy les daremos a conocer los aspectos más relevantes que se desarrolló en la primera unidad del curso Estrategias de la Formación Ciudadana, asignado por el licenciado Kleiber Rosendo Vargas Pacozón. Esta primera unidad se divide en 8 semanas. Tenemos la primera semana. Se abordó la introducción a la formación ciudadana. ¿Qué es la formación ciudadana? Consiste en un proceso que promueve en las personas los valores sociales para que puedan participar y cooperar en el desarrollo de la sociedad, orientados a fomentar la responsabilidad, la puntualidad y el respeto. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es el vínculo que existe entre el ciudadano y el Estado. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ciudadanía? La ciudadanía más el medio o el entorno o el contexto tiene como objetivo fortalecer la democracia. También se abordó algunas dimensiones según el currículo mexicano. Tenemos la formación del sujeto político, asimismo el sujeto moral autónomo, que las personas deben ser autónomos y moralmente. Asimismo tenemos la formación del sujeto con dignidad y derechos. Por último, la formación del sujeto social. En la segunda semana se abordó la concepción de la conciencia ciudadana y la conciencia en la niña y el niño. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que tenemos o que tiene el ser humano de sí mismo. Entonces, ¿qué es la conciencia ciudadana? Es el conocimiento, la reflexión, la colaboración que cada persona o cada ser humano tiene con la sociedad, tiene con el entorno o con el contexto donde la persona se encuentre. Y ahora, ¿cómo se construye la conciencia ciudadana en los niños? Esto se construye respetando sus opiniones, sus ideas. Hay que dejar que los niños y niñas puedan opinar, puedan hablar, puedan demostrar sus ideas, sus pensamientos. También debemos de tenerlos informados sobre la realidad, la actualidad a los niños y niñas. Ahora, las características de un buen ciudadano. Tenemos varias características, pero estas son las más relevantes. Primero, un buen ciudadano participa en los procesos de elección de autoridades. Un buen ciudadano participa en las elecciones que se realizan en su comunidad, en su distrito, en las elecciones de presidente, etc. Asimismo, el buen ciudadano cumple las leyes y normas que están establecidas en su comunidad o en el país donde se encuentre. Asimismo, el buen ciudadano participa identificando los problemas que ocurren o que existen en su comunidad o en su sociedad y asimismo proponen algunas soluciones para mejorar ello. En la tercera semana tenemos las estrategias didácticas de formación ciudadana. Se ha tomado en cuenta las estrategias didácticas que se realizaron en la formación ciudadana de México. Tenemos lo que son las elecciones infantiles. Las elecciones infantiles tienen como fin contribuir el fortalecimiento de una cultura democrática basada en la participación efectiva y en el respeto y a los principios básicos de convivencia democrática reconociendo sus derechos. También tenemos las consultas infantiles y juveniles. Esto es un espacio en donde los jóvenes y niños y niñas pueden expresarse, pueden demostrar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones
sobre los problemas que ocurren a diario o que ocurren en la vida cotidiana. Y asimismo pueden proponer algunas alternativas o propuestas de solución para mejorar ello. Por otro lado, tenemos otra estrategia que es el Parlamento de Niños y Niñas. Estos son programas que tienen como objetivo principal la promoción de espacios que garanticen el derecho a la participación de los niños y niñas. Bien, continuando con la exposición. Educación para la convivencia y resolución de conflictos. Nelida Seitegui, una pedagoga, nos indica de que para abordar este tema tenemos que nosotros mismos preguntarnos primero y saber, ¿no?, ¿qué entendemos por convivencia? Dicho ello, la convivencia es acompañar a nuestros aprendices durante el proceso de convertirse en personas autónomas para desarrollar competencias, valores y posibilidades de realizar un proyecto de vida propio, ¿no? Y también colaborar en la transformación de la sociedad para hacerla más justa y más solidaria. Nosotros como docentes, primero debemos de desarrollar en nuestros aprendices el respeto a la dignidad de otras personas, a los derechos y deberes propios y ajenos. Y esto se va a dar en la convivencia que pueda dar, en la interacción que pueda tener con otras personas también. ¿Cómo se aprende a convivir? Se aprende a convivir de una manera consciente, sabiendo qué tipo de relaciones establecemos, cómo me siento, cómo te sientes en ese tipo de relaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de relaciones estamos entablando también, si existe el gusto por estar juntos o si nos produce un malestar o no. Debemos de trabajar dos inteligencias interpersonales y intrapersonales, esas dos inteligencias, pero tomando en cuenta siempre los valores cívicos, una buena convivencia, aprender a convivir. Los profesores debemos ayudar en el desarrollo autónomo. Debemos enseñar a vivir en la incertidumbre y en la inseguridad de la vida. El reto de la escuela es pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Importancia de la formación ciudadana en la educación. Es importante formar ciudadanos activos y participativos para nuestra sociedad. Creemos que en la escuela y en la universidad debería existir una relación, un vínculo indisoluble entre ciudadanía y política, para que de esta manera se pueda formar ciudadanos críticos con conciencia colectiva desde pequeños también. La formación ciudadana como pilar desde la educación básica y media nos indica que son escenarios por excelencia para iniciar y complementar la labor formativa de la universidad, de la escuela. La escuela es un lugar en donde los estudiantes van a participar activamente mediante una experiencia o a través de una experiencia, se va a construir, afinar y también ejercerse como ciudadanos. Nosotros, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico en los niños y niñas? Realizando los dilemas morales, análisis y comparación de noticias, debates y entre otras actividades más. Como dice Pineda, la necesidad actual es desarrollar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes con capacidad de análisis para la resolución de problemas. También durante esta unidad hemos avanzado las propuestas de estrategias didácticas que contribuyan en el desarrollo de la conciencia ciudadana. Primero, identificar un problema de política. Para desarrollar esta primera etapa, se propone realizar un listado de lluvia de ideas sobre los problemas o las problemáticas de nuestra región. Por ejemplo, la corrupción, delincuencia, violencia familiar y entre otros problemas que aquejan a nuestra región también. Segundo, seleccionar un problema. Ya teniendo un listado, se va a tener que reflexionar juntamente con los estudiantes y seleccionar democráticamente el más importante para la comunidad o el más conveniente, el que se pueda asumir. Por ejemplo, la corrupción. Al escoger ese tema se va a desarrollar también siguiendo algunos pasos.
la lluvia de ideas, elaboración del plan, generación, identificación, selección y finalmente la evaluación. Tercero, recolección de la información sobre el tema a estudiar. En esta etapa se recoge la información en sí, toda la información posible del tema, las cuales son de dos tipos. Puede ser documentales y de información de cargo también. Cuarto, presentación de proyecto. Para la presentación del proyecto del curso se va a dividir en 4 equipos. Primero, explicación del problema, análisis, política propuesta y finalmente plan de acción. El detalle es que acá, como son un equipo, deben de prepararse juntos también, porque la responsabilidad de cada equipo está relacionada con la de los otros también. Al final solamente se va a presentar un solo trabajo, por ende tienen que prepararse conjuntamente. El quinto, exhibición. Previo al inicio, aquí es donde se van a organizar los espacios. Van a tener que preparar en dónde van a estar los evaluadores, dónde se van a presentar o dónde va a estar la mesa en donde van a colocar el portafolio o la carpeta que van a presentar. Todo eso, esas tienen que organizarse en el quinto paso, que vendría a ser la exhibición. Sexto, exposición al público. Aquí es donde van a presentar su proyecto. También van a estar presentes distintos invitados o expertos también en el proyecto ciudadano. También pueden invitar a autoridades políticas o autoridades educativas y demás ciudadanos también. Séptimo, testimonios del impacto del proyecto ciudadano. Esto se va a realizar mediante preguntas o respondiendo a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me sentí al realizar este proyecto? ¿Logré mis objetivos personales? Y entre otras preguntas más. Muchísimas gracias. Continúa mi compañero. Bien, finalizando con las semanas 7 y 8, voy a dar un breve resumen con respecto a los temas desarrollados. Con relación a la semana 7, el tema desarrollado es educación geográfica y formación ciudadana. Pues podemos decir que la relación que existe entre estos dos conceptos, pues hay una relación de pertenencia. Por ejemplo, al decir soy de Puno, soy tacneño, soy arequipeño, soy moquihuano, en sí hay una relación íntima, lo vamos a decir así. La formación se desarrolla en un determinado territorio, en una determinada geografía. Esto se refiere al lugar donde se desarrolla. En sí, la práctica de la formación ciudadana responde al contexto donde se desarrolla la formación. Con respecto a la pregunta ¿por qué a la geografía le interesan las cosas del mundo? La finalidad o el propósito de esta actividad es entender que la educación geográfica está relacionada íntimamente con la formación ciudadana. Tenemos la evolución de la geografía. En sí se ha evolucionado, se ha dividido en dos aspectos. La geografía en el aspecto del bienestar y el otro es en el aspecto radical. Pues en sí esto tiene en relación del ser humano con la pertenencia. En el siglo XX, la geografía con respecto a lo bienestar, pues nos menciona cuán importante es el desarrollo o sentirse en un determinado lugar. Con respecto a lo radical, pues nos habla sobre la importancia del desarrollo, es decir, dónde se desarrolla el ciudadano. Con respecto a la semana 8, el tema es análisis de la formación ciudadana en las instituciones de educación. Pues podemos mencionar o podemos decir que en la mayoría de las instituciones educativas del ámbito, en el ámbito mundial o en el ámbito de Perú, carecen de una formación en sí, podemos decir,
tienen una formación pésima. La educación peruana carece de valores sociales, de valores éticos. Podemos ver en sí en la puntualidad. No todos llegamos a la hora o a la hora exacta, se puede decir, en diferentes actividades, en una reunión, en una cita, no se puede decir. Y en sí la formación ciudadana es un proceso de socialización, cuyo propósito o objetivo sería formar ciudadanos con valores. En esa primera unidad hemos abordado temas relevantes a la formación ciudadana. Esta nos va a ayudar a formar ciudadanos críticos, activos y participativos para de esta forma desarrollar competencias, habilidades y tener una buena formación ciudadana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.